Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School, hoy con un nuevo invitado muy especial. ¿Por qué? Porque hemos aprovechado que pasaba por la ciudad de Condal, lo hemos casi como atrapado al vuelo. Jesús Monleón, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Muy bien, hombre, encantado. Hoy realmente traemos a una persona que tuvo ocasión, un profesional que vivió en sus propias pieles, cómo su proyecto, pues, parecía convertirse en realidad gracias a uno de los campus que pues muchas veces hablamos aquí, que son los campus de Seed Rocket. Fue el campus de Madrid, si no me equivoco, y con nosotros está aquí el señor Ariel Camus. ¿Qué tal, Ariel? Muy bien, es un gusto estar acá. Gracias a ti, hombre. Decías, fuera de micro, oye, tengo cosas muy buenas que contar de ese campus y de esa experiencia. Ahí ya... Jesús, has puesto cara de... No me sonrojes. No. Yo creo que Ariel tiene mucha experiencia lleva muchos años montando startups, así que toda su aventura va a ser súper interesante. Yo recuerdo y me he vuelto a reencontrar a raíz de que pues participaste en el campus de Seed Rocket, pero sí que me gustaría que me explicaras un poco de dónde vienes o cuáles son un poco los orígenes a raíz de emprendedor, ¿no? En su momento en el campus aquel de Seed Rocket presentaste Tourisize, y un poco que me expliques si previamente habías montado algo o no, o todo un poco el origen de toda esta historia. Vale, sí, a ver, por contexto, cuando monté la startup anterior fue en el 2009-2010, el campus fue en el 2010, hace 9 años ya. ¿Y por qué lo montaste? Llevo montando negocios pequeñitos, tonterías, desde que tenía 4 años, o sea que era inevitable. Era un tema vocacional. Sí, totalmente. ¿Tu origen es? Argentino, con 12 años me vine a España, viví 4 años en las Islas Canarias, 9 en Madrid, fui a la universidad, después me fui a San Francisco, he estado viajando por el mundo un par de años y ahora sigo un poco nómada. Ahora nos explicarás tu proyecto de Microverse, pero volvamos un poco al Tourisize. Explícanos de qué iba, qué hacías y un poco la historia. Mira, muy simple. En el 2009 en la universidad estábamos viajando bastante, nos gustaba viajar con Javi, mi co-founder, y teníamos toda la información de recomendaciones de nuestros amigos en papeles y empezaban a aparecer los Androids y los iPhones y dijimos, tenemos que tener esa información en el teléfono. Uh-huh. Y montamos en el 2009-2010 la primera app del mundo que ofrecía mapas offline para gente que estaba viajando por el mundo. ¿Y cómo lo hacíais para conseguir los mapas offline? Porque claro, en aquel momento el 3G para hacer roaming era un problema, bueno, por los costos. Claro. No, bueno, esa era la idea, que no tuvieras que gastar datos. Creamos un algoritmo que nos permitía bajarlo bastante rápido. En lugar de bajarte todo el mapa, bajábamos las zonas que los turistas iban a visitar. Ok, ¿y qué pasó en ese proyecto? O sea, conseguisteis, yo recuerdo que no fuisteis seleccionados en el Seed Rocket, pero sí que recuerdo que a posterior a que, no me acuerdo, los de Valencia, ¿no? Hortelano, ¿alguien más os invirtió o cómo? Sí, o sea, justo después de Seed Rocket, no me acuerdo si antes o después, habíamos levantado un poquito de capital, pero fueron 150.000 euros y estábamos compitiendo con unas empresas de Silicon Valley que habían levantado, me acuerdo, GoGoBot, $69 millones. Wow. Entonces sí, era muy poquito. Y en Seed Rocket, la verdad que fue para nosotros la primera oportunidad de poder estar cara a cara con gente como tú, como Marek, como François, gente que veíamos como eminencias en el mundo del emprendedurismo en España, ¿no? Ya has visto que no. Bueno, la vida te va enseñando cosas poco a poco. No, en ese momento nos abrió la cabeza muchísimo y un montón de oportunidades. Vale, y con Tourisize lo lanzáis. ¿Y cuál fue la primera reacción? Lo lanzamos en el 2010, en muy poquito tiempo llegamos a 30.000, 40.000 usuarios, mucha cobertura en la prensa en España, pero pasaron 2 cosas. 1, fuera de España, nadie nos hacía caso, y 2, desde el punto de vista de negocio, estaba siendo muy difícil de monetizar. No era nuestro producto, era el segmento de mercado en el que estábamos. Porque lo que hacíais eran rutas, ¿no? Bueno, era una app para planificarte el itinerario para tu viaje, y no es donde está el dinero en el mundo de los viajes, que hay mucho dinero.
Ok, entonces lanzáis. ¿Y por qué internacionalmente no os hacen caso? O sea, ¿por un tema de PR o porque no estáis? Sí, más un tema de PR. O sea, hay demasiado que está ocurriendo en otros lados como para que alguien de TechCrunch de Estados Unidos te haga caso aquí, ¿no? Y esto parece como, ¿no?, las startups que van como por olas, ¿no? Porque imagino, ¿no?, en ese momento supongo que hubo muchas startups que hicieron eso, ¿no? Y luego, no sé si a mí me pasa habitualmente que cuando sale una idea salen 5 a la vez que compiten a la vez. Oye, y en ese caso, ¿qué es lo que marcó la diferencia o quién ha acabado siendo el exitoso del... O sea, ¿existe a día de hoy alguna app que sirva para planificar y para...? Las hay, pero nadie consiguió armar un negocio. Y por tanto, cuando tú, Mark y François me dijeron que no a invertir, teníais razón. Y cuando 50 VCs unos años más tarde me dijeron en Silicon Valley que no, porque el mercado les decía que no, tenían razón. O sea, yo volví a escuchar de vosotros porque alguien me dijo, dice, no, se han ido a Estados Unidos a levantar capital. Y dije, wow, estos tíos tienen un par de narices, ¿no? Explícanos un poco qué pasó exactamente. Mira, no teníamos ni idea de cómo montar o llevar un negocio. Casi nos quedamos sin capital 2 veces, casi tuvimos que echar a todo el equipo 2 veces. Sobrevivimos gracias a que el equipo confiaba en nosotros y nos dijeron vamos a trabajar sin sueldo unos meses si hace falta. Yo siempre voy a agradecer eso. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, conseguimos levantar un poquito más de capital, les pagamos doble el salario de esos meses que habían trabajado gratis y dije, si vamos a seguir... ¿Y el capital lo levantasteis aquí en España? Aquí en España, pero sí. Estabais ubicados en... Todavía estábamos en Madrid. Todavía estáis aquí. Sí, Okay. pero ahí fue cuando yo dije, o nos vamos a Estados Unidos o un año más tarde vamos a estar en el mismo lugar. Okay. Y nada, armé las maletas, me fui allá. ¿Y dónde fuiste? Fui directamente a San Francisco y nunca me voy a olvidar de mi primera reunión. Eso es verídico, primera reunión, fui con fiebre. Llegué y el inversor me dijo, Ariel, estás perdiendo tu tiempo, el tiempo de la empresa, los recursos de tu empresa, aquí no vas a conseguir nada, deberías volverte a España. Esa fue mi primera reunión en San Francisco. Wow, bastante duro y directo, ¿no? Nunca más he tenido una reunión tan mala como esa. Dolido. Y llegas allí... ¿Y vas tú solo o vas con Javier? Teníamos el equipo técnico aquí, Javi se queda en España llevando al equipo, yo me voy allí a hacer marketing, business development y levantar capital. ¿Y qué tal? Bueno, pasada esa reunión, como buen emprendedor, la ignoré con optimismo. Está bien, eso... como tiene que ser. Es una cosa que me sorprende y es verdad de los emprendedores, y yo me pongo en mi propia piel, que te están diciendo que no y con argumentos sólidos, pero tú dices, este tío no se entera, tío. O sea, siguiente. Pero además, no importa si teníamos razón o no, yo estaba viviendo lo que quería hacer. Al final es como dicen, ¿no? Es el camino y no el destino. Al mes y medio... entramos en 500 Startups, en la aceleradora de allí, que para nosotros entrar fue como... Lo de C-Rocket fue una apertura al mundo, lo de 500 fue el siguiente nivel, fue como, wow, qué increíble lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que más te sacaste de 500 Startups? Mira, ¿sabes qué? Creo que fue todo en nuestra cabeza. Fue un cambio de chip, de dejar de dudar y de darnos cuenta de que los emprendedores de Silicon Valley no tienen nada distinto a los de España, pero hace falta que alguien te lo diga, alguien te pone el sello de aprobación y dices, eres un emprendedor de Silicon Valley ahora, y ese cambio de actitud creo que lo fue todo. Y que, o sea, principalmente el cambio de actitud. Ellos aparte se invirtieron un pequeña Ellos parte. también invierten y como agradecimiento también al equipo, nos llevamos a todo el equipo de España a vivir con nosotros un tiempito en Silicon Valley para compartir la experiencia. ¿Y qué tal eso? Una pasada, y lo he repetido ahora con mi nueva startup, pero después te cuento que esa es distinta. Vale, perfecto. Oye, ¿qué es lo siguiente que sucede? ¿Sigues viendo inversores y te cuesta o no te cuesta? Mira, tuve unas 250 reuniones en los próximos 6 meses. Eso se dice que hay 2 tipos de comerciales, los pesados y los que no venden. O sea, yo era de los 2 en ese entonces, ¿vale? Y bueno, la verdad que algunos angels sí que estaban invirtiendo en la siguiente ronda, pero estábamos intentando levantar una serie A y todos los VCs con los que me reuní me decían de forma consistente, mira, tu producto, teníamos casi 1 millón de usuarios ya, el equipo era un equipo pequeño, pero la gente alucinaba lo que habíamos montado con ese equipo. Nos decían, es genial, pero no sois vosotros, es el mercado. Gogobot ha levantado $69 millones, están palmando pasta por todos lados, no sois vosotros, es el mercado, no hemos decidido no invertir en ese segmento.
Y a raíz de eso, ¿tú qué...? Bueno, ahí surge la idea de, bueno, podemos levantar un poquito de capital de Angels y seguir tirando un año más, pero vamos a estar en el mismo lugar, bueno, en Silicon Valley, pero con los mismos resultados, y nos planteamos la opción de vender la empresa. Acabamos mandando un email con 2 o 3 meses de runway para sobrevivir. Mandamos un email a 25 empresas que conocíamos que eran del sector, pero también Google, Yahoo, Mercado Libre en Latinoamérica, gente con la que teníamos una relación, y les dijimos, mira, tenemos un equipo súper chulo, un producto súper chulo, estamos buscando cuál es el siguiente paso. ¿Y qué te iba a decir? ¿Contratasteis a alguien para que os ayudara a vender la compañía o simplemente fuisteis vosotros los que vamos a enviar a gente que conocemos o fue LinkedIn? No, o sea, no daba tiempo a contratar a alguien, tenía que vender la empresa en 30 días o la otra opción era pagar finiquitos al equipo porque habíamos decidido no estar 1, 2, 3 años más con apenas tener capital, ¿no? ¿Y qué sucede en esos emails? ¿Que la gente te responde o no te responde? Sucede lo inesperado. De las 25 empresas, 15 nos contestan diciendo que están interesadas. Wow. 8 hacen un proceso de due diligence. Y 2 acaban haciendo ofertas en el plazo de 20 días. Joder, no está nada mal, ¿no? Vaya éxito. Nada mal, pero aquí está lo raro. Yo tenía planeado un viaje a Tanzania en mitad de esta locura. Por historias de la vida que te contaré en otro momento, cancelé ese viaje y el día que debería haber llegado a Tanzania, me llega un email, decidí quedarme en San Francisco en lugar de irme, me llega un email diciéndome, soy el CEO de Lonely Planet, hoy estoy en San Francisco, no me conoces, pero yo a ti te vengo siguiendo desde hace un tiempo y me encantaría cenar contigo antes de volverme a Nashville, Tennessee. Me digo, venga, vamos. Y en la cena quedó claro que estaban interesados en comprarnos. 2 semanas más tarde, Javi y yo, Javi desde España, desde San Francisco, volando a Nashville, 3 días allí negociando la venta. Y la única empresa, o sea, la oferta final que aceptamos, que fue la de ellos, fue la única que no buscamos y que llegó por una conexión de puntos que era imposible haber predecido. Bueno, o sea, hay que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, ¿eh? ¿Y qué te iba a decir? ¿La due diligence y ese proceso de venta fue complejo? O sea, ¿o fue una cosa relativamente sencilla? Relativamente sencilla comparado con lo que es un proceso de due diligence de una empresa mucho más avanzada. Es decir, había empresas interesadas solo en nuestra base de datos de usuarios y ellos estaban viendo la calidad de todo eso y dónde estaban en el mundo y si podían reconvertirlos. Otros que estaban interesados en el contenido y evaluaron la calidad del contenido. Lonely Planet, al final lo que quería era el equipo y el expertise que teníamos en la intersección de mobile y viajes, ¿no? Que era lo que ellos hacían, lo que nosotros hacíamos, y entonces era muy claro para ellos, no tenían que hacer mucho due diligence. O sea, Lonely Planet es la referencia en papel, ¿no? Y todos viajamos prácticamente con sus guías en papel, ¿no? Yo de vez en cuando utilizo su aplicación porque, bueno, no sé, aplicación o mobile, no recuerdo, pero sí que, o sea, digamos, web mobile. Pero sí que sigue existiendo cierto contenido el contenido que está en papel está allí. O sea, ¿cuál fue después de vuestra adquisición, qué ganó Lonely Planet gracias a vosotros? Pregunto a ver si hay algo, ¿no? Que a lo mejor me he tirado aquí a la piscina. No, en teoría. A ver, primero es una marca que admirábamos como viajeros y decíamos, qué chulo poder vender, qué chulo poder ir a reunirnos con ellos porque nos quieran comprar. Eso ya molaba, ¿no? Sí. Lo que pasó es que en teoría nos compraban por la base de datos de usuarios, por el contenido, por el equipo, por la tecnología. Lo único que de verdad sacaron fue el equipo. Al final el equipo entero pasó a trabajar para ellos y eso es lo que se llevaron. ¿Y por qué? Porque supongo que una vez hecha la adquisición, supongo que es más difícil integrar, ¿no? Sí. No es trivial, entiendo. No, y ahí entran los egos y las estructuras de equipos y un montón de otras cosas donde la realidad es más compleja que la idea, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú? Si fuera Lonely Planet. Si fuera Lonely Planet, que hubieras turistas con el look and feel, la marca, etcétera. No, muy fácil. Lo que les propuse es, ellos tardaron 2 años desde que nos compraron en lanzar su mobile app. Nosotros habíamos hecho un plan de, en una cuestión de 1 mes, lanzar Touristy con la marca de ellos, cerrar Touristy, pero relanzarla con el branding de ellos. Al final dijeron que no, por una historia bien larga, y acabaron haciendo algo parecido, pero 2 años más tarde. Oye, ¿y
Y no es canibalizar, que eso lo pienso mucho, ¿no? Su guía en papel, no recuerdo, pero no es barata, ¿no? Entre 20 y 30 euros una... No recuerdo, sí. Pero vamos, que te compras 2 guías y dices, buah, me ha salido esto... El viaje empieza caro. Y sin embargo, en web no tengo claro que... O en mobile no sé si es de pago o no. ¿Cómo monetizan ellos? Mira, yo soy el responsable hasta cierto punto de que todo el contenido esté en la web, porque al final fui el PM que pues llevó te lo todo agradecemos. eso. No, y o sea, yo lo que les decía era que en el futuro el modelo de negocio no podía pasar por cobrar por el contenido y que teníamos que forzarnos a tener que experimentar de otra manera, pero que las nuevas generaciones no estaban comprando libros. Entonces, si queríamos que la marca siguiera siendo relevante, había que poner ese contenido libre y usar eso para forzarnos en vender otras cosas. Se genera muchísimo en el mundo de la publicidad. Al ser una marca con tanta reputación, hay un montón de aerolíneas, empresas de viajes que están dispuestas a pagar mucho dinero por ese volumen de tráfico. Tienen 200 millones de usuarios al año. Wow. No, es impresionante. Lo malo a veces es que viajas con el Lonely Planet, pero vas a los sitios pensando que va todo el mundo con el libro, que dices, viajamos todos a los mismos sitios. Pero bueno, oye, ¿cuánto tiempo estuviste en Lonely Planet? Mira, distintos miembros del equipo están distinto tiempo. Javi se fue al poco tiempo para montar otro startup. Yo me quedé 4 años, que todavía lo miro hacia atrás y digo, wow, 4 años, pero aprendí muchísimo. De hecho, fue mi primera oportunidad para montar un equipo en remoto allí y nada, pasaron muchas cosas interesantes. Oye, Javi, ¿cómo se llamaba la startup que montó Era un Wallapop transaccional? Exacto, fue un poquito antes o a la vez que Wallapop. Y la verdad es que ahora... Celtac. Y la verdad es que Wallapop ahora está transaccionando, mueve bastantes millones de euros, y la verdad es que a veces yo me acuerdo de Celtac, porque yo creo, si no... Vinieron por el Sea Rocket o yo estuve hablando con ellos, pero vamos, que la idea era buena, lo que pasa es que te da mucho miedo competir contra Wallapop. Bueno, y ahí tienes el ejemplo de que la ejecución de producto nada más no lo es todo. La ejecución comercial, el go-to-market, o sea, es... Oye, y explícanos una vez acabas tu etapa en Turistage, porque ahí es donde yo me reencuentro contigo, y... Explícame un poco que decides hacer un año sabático o viajar por el mundo, ¿no? Que yo fue en ese momento, creo que es cuando tú me enviaste un email para no sé qué historias de no sé qué, pero digo, bueno, sí recuerdo para qué exactamente, pero ¿te decides dar un poco la vuelta al mundo o no? Mira, bien, empiezo un poco antes que eso. Básicamente empiezo a mirar el tema que me apasiona, que es el mundo de la educación. Empiezo a ver, me tomo un mes para ir a Burundi, en África, donde paso un mes allí enseñando en una universidad en un pueblito de 2.000 personas y me choco con una realidad que me frustró mucho. Era gente increíblemente talentosa cuyas oportunidades laborales, me acuerdo la mejor que escuché era puedo manejar el cibercafé de aquí del pueblo. Y yo venía de Silicon Valley donde todo el mundo se está dando de hostias por contratar buenos programadores y yo decía, no tiene ni... Nada de sentido que esto siga así, ¿no? Entonces vuelvo allí, conozco al fundador de GitLab, que GitLab, bueno, es el competidor principal de GitHub, han levantado $500 millones de capital y el founder se vuelve mi mentor, no sé cómo le convencí, y veo cómo crece la empresa de 30, 50 empleados a 1.100 empleados que tienen hoy en día. Wow. Cada uno de esos 1.100 empleados trabajando de forma remota, no tienen ni una oficina y empiezo a ver cómo está montando eso y lo primero que hago es intentar montar algo similar en Lonely Planet y después empezar a pensar, wow, esto del trabajo remoto, esta gente de Burundi, estas startups de San Francisco, mira, yo no sé si va a llevar 1 año, 5, 10 o 20, pero en algún momento se van a conectar, tengo que ayudar a que esa conexión pase. ¿Y en qué momento dejas el trabajo y te pones...? Empiezo a montar pequeños experimentos y en algún momento digo, mira, si estoy trabajando full time para Lonely Planet, nunca voy a lanzar esto. Paso a part time, lo mismo como emprendedor tienes que ir a por todas. Y en un momento en una cena estoy con mi mujer y una amiga y le digo a mi mujer y a mi amiga, la verdad que si no estuviera en pareja y no tuviera una perra, hoy montaba las maletas y me iba al sudeste asiático a montar la empresa desde allí donde mi pasta me va a durar para siempre. ¿Te pidió el divorcio en ese momento? No, me dice, renuncio a mi trabajo mañana y a la perra la dejamos con mi madre. Y yo me hice chiquitito, digo, bueno, yo estaba aquí a los gallitos intentando decir, me voy mañana, y me lo propone y digo, no sé, mientras las dudas, la cuestión es que una semana después lo habíamos hablado y habíamos tomado la decisión, llevamos a la perra a casa de su madre, dejamos los trabajos y nos fuimos con la idea de pasar 1 año viviendo en el sudeste asiático. ¿En qué países viviste o estuviste? Estuvimos 3 meses en Vietnam,
3 meses en Indonesia, 1 mes en Tailandia, 1 mes en Camboya, 1 mes en la India. Y desde ahí decidiste arrancar Microverse. El día que llegué a Vietnam, 18 o 20 de enero del 2018, fue el día que lancé la startup, de hecho. Lancé con los primeros estudiantes. Ok, explícanos qué es Microverse. Microverse es una escuela en línea que forma ingenieros de software, preparándoles para trabajos remotos y carreras internacionales sin cobrarles nada hasta que no consigan un trabajo que de verdad esté muy por encima de lo que podrían acceder en sus países locales. Vale. ¿Y cuál es la principal diferencia, por ejemplo, con Lambda School? Nuestra escuela es muy, muy rara. De hecho, no parece una escuela. No tenemos profesores, no tenemos contenido que generamos nosotros mismos, no hay clases, por decirlo así. Tienen 2 cosas, ¿no? Una, que todo se hace por aprendizaje colaborativo. Son estudiantes que están aprendiendo entre ellos, apoyándose mutuamente. Están 8 horas al día trabajando como si fuera un equipo distribuido. O sea, los estudiantes tienen que estar full time. Sí, requiere un commitment muy, muy alto. ¿Y cómo haces que un estudiante, por ejemplo, de Burundi o de Indonesia esté full time? O sea, ¿es porque ellos de verdad quieren estarlo? Porque, bueno, explícanos un poco ahí. O sea, requiere a alguien que tenga un compromiso y una determinación a empezar una carrera muy alta. Desafortunadamente requiere a alguien que tenga la disponibilidad financiera para poder permitirse hacer eso. Que bueno... ¿Pero cuánto tiempo dura Tienes que tener como 1 año más o menos. Son unos 9 meses de trabajo intensivo en el programa y después 3 meses para llegar a conseguir un trabajo. ¿Y previamente tienes que tener unos conocimientos o es gente que se apunta de cero o que no tiene conocimientos? Hay gente que se apunta de cero, pero esa gente nos aseguramos de que pase por un proceso para que de verdad decidan si eso es lo que quieren hacer, porque si no, no lo van a aguantar. Vale, entonces... Y entonces trabajáis en todo el mundo, buscáis candidatos en todo el mundo. Eso es lo principal. Somos loquísimos y dijimos, queremos montar una experiencia que más allá de enseñar a programar, forme ciudadanos del mundo, y para eso hay que integrarse con otras culturas, acentos, religiones. A día de hoy tenemos estudiantes full time en 94 países. Wow. A mí una de las cosas que me impactó del proyecto cuando me lo explicaste es porque yo sé que hay gente que quiere cambiar el mundo, ¿no? Pero normalmente nos pasa que la gente dice que quiere cambiar el mundo, pero bueno, quiero montar mi negocio, que me vaya bien, y bueno, y la verdad es que a mí me pareció una gran idea. Y luego, bajando al detalle, empecé a ver complicaciones por todos los sitios, que luego ahora los comentaremos, pero porque de verdad podía tener un impacto positivo en la sociedad. Sí. O sea, se podía ganar dinero, o con este proyecto puedes ganar dinero, pero aparte, ostras, me parece brutal que haya gente en países menos desarrollados que puedan trabajar para empresas que les pueden pagar, desarrollar su zona, seguir viviendo en local, etcétera. O sea, la verdad que me pareció acojonante. Pero, oye, explícanos cómo puedes escalar un modelo así, ¿no? Con tanta gente en remoto. Si nos explica un poco que hay un modelo peer-to-peer, pero explícanos un poquito más cómo escalarlo, porque ahora, luego si quieres, danos 4 datos y luego nos explicas lo de escalar. 4 datos de número de alumnos que tenéis ahora, cuánta gente habéis sacado. Te voy a dar 2 datos que para mí son interesantes. Uno es, nuestra misión es llegar a entrenar 1 millón de personas en los próximos 10 años. Wow. ¿Vale? Obviamente es una locura pensar en ese número y hay que pensar primero en 10, después en 100, después en 1000, después en 10.000, un paso a la vez y enfocadísimo en cada paso a la vez. Pero fija la dirección en cómo queremos hacer las cosas y a dónde vamos. Pero te voy a dar un ejemplo de cómo llegamos ahí. Nuestro proceso de admisiones para seleccionar a la gente que entra al programa, este mes pasado recibimos 11.000 personas en un mes que querían entrar. Wow. Normalmente recibimos entre 5.000 y 10.000, este mes pasado fue bastante fuerte. De esas 11.000 elegimos a 80. Entonces la posibilidad de entrar está muy limitada a gente que lo tiene muy, 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 muy claro, que tiene un nivel de compromiso altísimo y que tiene, más allá de una capacidad para programar, una capacidad de trabajo en equipo con distintas culturas excepcional, y eso es lo que intentamos buscar. Eso es algo que ya viene muchas veces, se nace con eso, y nosotros intentamos reforzarlo y darles esta experiencia multicultural. Entonces, esas 11.000 aplicaciones las hemos filtrado para ahí sacar 80 con una persona trabajando part-time. Wow. ¿Y eso cómo lo habéis hecho? Para darte una idea,
para la mitad de volumen, Lambda School tiene creo que a 10 personas trabajando full time. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Es muy fácil. Eso que te decía del aprendizaje colaborativo lo aplicamos a todo lo que hacemos. Y lo que hacemos es que la gente que aplica para entrar en la escuela tenga que entrevistar a otra gente que quiere entrar en la escuela. Les ponemos a trabajar de forma colaborativa como van a trabajar en el programa, y después de cada sesión de trabajo colaborativo se hacen como una review del uno al otro, donde miran su capacidad de aprendizaje, de colaboración, la calidad de su conexión a internet, el acento, o sea, no el acento, el nivel de inglés, la profesionalidad, y en función de esos ratings decidimos quién entra y quién no. O sea que los propios alumnos son... Es una escuela donde los propios alumnos son los que propiamente ayudan a formar al resto. Entonces, oye, 80, yo multiplico por 12, estos son 1000. Pues pueden llegar a ser 1000 alumnos. Acabamos el año pasado con 300 estudiantes full time. Este año estamos buscando entre 1000 y 1500. ¿Y una metodología formativa como la que tú estás explicando funciona? O sea, sí, totalmente. Sin clases magistrales, o sea, sin... No, esta era una de las cosas que yo le preguntaba. Oye, tío, pero aquí sin profesores... A ver, sí que tienes unos ciertos tutores, ¿no? Que puedan revisar cosas. No sé si has cambiado o no, ¿eh? Son otros estudiantes mucho más avanzados. Ajá. Ok, ¿y esto funciona? O sea, ¿la gente aprende y ves que avanzan? Mira, te voy a dar un ejemplo muy distinto, pero aplica. Vengo de Argentina hace unos meses y me reuní con la directora de la escuela primaria a la que yo fui y me dijo, ya no tenemos clases, ya no tenemos profesores, los profesores se han convertido en guías socráticos que están en el aula, los estudiantes trabajando de forma colaborativa. Es casualidad que los dos hemos acabado haciendo lo mismo, pero uno offline, otro online. Y son los guías que están ahí para hacer más preguntas, pero no para dar respuestas. Si lo piensas, el mundo de la tecnología está cambiando tan rápido que da igual lo que les enseñemos hoy, en 5 años van a estar trabajando con una tecnología distinta. Necesitamos enseñar a esta gente no a aprender Java o aprender Python, sino a aprender lo que sea que necesiten mañana. Entonces, eso no te lo da un profesor. En un trabajo no vas a tener un profesor. Oye, y una de las cosas que yo, pues claro, cuando me explicas esto, yo digo, coño, esto suena, coño, a mí me pareció la bomba, ¿no? Entonces empiezas a rascar un poco y dices, oye, pero... Porque las empresas efectivamente están dispuestas a contratar remotos, pero juniors no les gusta tanto, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿cómo lo hacéis, no? ¿Y o tenéis éxito a la hora de colocar juniors para trabajar en remoto? Mira, ahora entre el 70 y el 80% de los graduados están trabajando ya de forma remota. El 90% de ellos son gente junior, pero tenemos también gente, por ejemplo, un estudiante de Kenia que está trabajando para Microsoft, pero de forma local dentro de África. Gana mucho más que yo, por cierto. Y sí, o sea, las empresas están contratando, pero le voy a dar un matiz ahí. Una empresa que ya está bien establecida, que está bien montada, que tiene sus equipos locales, le va a costar mucho pasar al remoto y mucho más pasar a alguien junior, o sea, integrar a alguien junior remoto. Ahora, una startup que está recién empezando, que no se puede permitir competir con los salarios de Google, Facebook, y que aunque pudiera traer a alguien, el emprendedor va a estar con miedo todo el rato de que se lo lleve Google o Facebook, y se lo van a llevar, esa gente es mucho más probable que vaya remoto. De hecho, en Y Combinator, la charla con más participación en cuando estuve yo allí fue cómo empezar un equipo remoto, porque todo el mundo se lo está planteando, porque si no, no pueden contratar. Ok. Oye, otra pregunta que yo te hacía, ¿no? Y ahí es cuando vi que coño, que digo, el tío está convencido, está tan loco que se lo cree, ¿sabes? Porque lo típico, ¿no? Hay que estar loco y convencido. Claro, sí. Yo decía, oye, tío, ¿por qué no lo montas para Europa? Porque aquí pues los tienes controlados, ¿no? O sea, porque al final estás cobrando con un income share agreement, ¿no? Y entonces hay un riesgo. Oye, ¿cómo vas a hacer que el de Filipinas te acabe pagando, ¿no? Explícanos un poco cómo funciona, muy breve, como un income share agreement y cómo, si habéis tenido algún problema o no a la hora de cuando habéis colocado, si la gente os paga o no. Mira, la idea es sencilla. Hay muchos sabores de esto, pero la idea es que tú no vas a pagar nada como estudiante hasta que no estés en un trabajo que te pague un mínimo al mes, y en esa situación vas a pagar un porcentaje pequeño en general de tu salario, entre el 10 y el 20%, nosotros cobramos un 15%, por una serie de meses, una serie de pagos, o hasta que llegues a una cantidad total. En nuestro caso, la gente solo paga cuando empiezan a ganar más de $1,000 al mes, que en España no es tanto, pero nosotros trabajamos sobre todo con gente en países en vías de desarrollo donde 1,000 al mes ya es el doble o el triple de lo que es el salario de un developer local.
y vas a pagar 15% hasta que llegues a un total de 15.000. ¿Qué pasa? Que a esta gente la estamos preparando no como programadores, sino, como te decía antes, como ciudadanos del mundo, como trabajadores internacionales. Incluso aquellos que empiezan en trabajos locales ganando por menos de 1.000, a los meses ya les podemos colocar en un trabajo internacional, incluso llevarle a otro país donde empiezan a ganar mucho más rápido, y la curva de incremento salarial es bestial. Tenemos gente en Uganda, en Nigeria, en Europa del Este que ha incrementado sus salarios hasta 10 veces comparado con el salario anterior. Sí. Y la gente, no tenéis problema, ¿no? Cuando acaban, la gente, porque quiero decir, aquí hay ciertos países, ¿no? Creo que en Estados Unidos, creo en Colombia, el Income Share Agreement está regulado, ¿no? Muy malamente, ¿no? Está empezando a hablarse. Okay. Hay países de Europa, por ejemplo en Alemania, donde está un poquito más regulado desde hace unos años. Y la gente te paga por... La gente paga, pero... O sea, no tienes un problema relevante a la hora de cobrar. Si me preguntas qué me deja sin dormir por la noche, no es que la gente pague o no pague. ¿Qué es lo que te deja sin dormir? Que cada persona que salga del programa consiga un trabajo. Es la única cosa que nos importa, y eso es lo que tiene bueno el Income Share Agreement. Es que te obliga a pensar, te alinea los incentivos para tener que pensar de una manera muy distinta, porque a menos que consigas llevarles a un resultado que a ellos les sirva, tú no vas a ver ni un duro. Ya. Ahora, cuando la persona consigue un trabajo que es mucho mejor que lo que tenía antes y entienden o ven que lo han conseguido en parte gracias a tu ayuda, te aseguro que no hay ningún problema en lo que es el cobro. Y les ayudáis, ¿no? A encontrar trabajo. O sea, es un poco de headhunter al revés, a buscar empresas, ayudarles a pasar procesos. Exacto. De hecho, tenemos un equipo dentro de la empresa que se llama Career Services, donde tenemos a programadores de Amazon, programadores de PayPal, de Google, o sea, antiguos programadores de esas empresas, recruiters que llevan años ayudando a empresas a contratar gente, que se dedican a prepararte tu currículum, prepararte tu portfolio, tu perfil de LinkedIn. Te ayudamos a prepararte las entrevistas, a negociar salarios, y esto es un beneficio que tienes como estudiante por el resto de tu vida. Yeah. Incluso después de terminar de pagar el Income Share Agreement, tienes acceso a estos coaches para el resto de la carrera. Oye, y levantaste una pequeña cantidad de dinero entre Business Angels, si no recuerdo mal, entre ellos estaban algunos del Seed Rocket, y enseguida te cogieron en Y Combinator, ¿no? Te aceptaron como proyecto de Y Combinator. No sé si enseguida, ¿cuánto tiempo pasó desde que lanzaste a que te aceptaron? Bueno, creo que la pregunta más interesante es ¿cuántas veces he aplicado hasta que me aceptaron? Ok, venga, pues. He aplicado 8 veces. Ajá. Primera vez en el 2010 y desde entonces casi una vez al año. Ok. 4 veces con ¿Siempre con la idea de Microverse? No, 4 con TouristEye y 4 con Microverse. Ok. Con distintas versiones. Lo primero era una escuela que la manejaban bots y cosas así. Bueno, o sea, que no tienen un filtro por el que ha presentado antes ideas locas. No, de hecho les gusta eso, ¿no? Ellos lo que buscan es gente que piense de manera distinta, y la forma de medir o de ver si piensas de forma distinta es si has hecho cosas que sean distintas, cosas que a otra persona no se le hubiesen ocurrido. Okay. En mi caso fue perseverancia. Okay. Y explícanos una vez te escogen, o bueno, si quieres explícanos del proceso, ¿qué es lo que más te impacta de Y Combinator y tus conclusiones? Mira, o sea, he tenido la experiencia de Seed Rocket, de 500 Startups y de Y Combinator. Y Combinator ha sido, o sea, algo de otro mundo por el peso que tiene en Silicon Valley. Pero antes de llegar ahí, hay otra cosa que aprendí de Silicon Valley, de Y Combinator, que es aplicable a un montón de cosas. Uh-huh. En 500, por ejemplo, había un montón de mentores que eran super cracks, igual que en Seed Rocket, pero cada mentor te da una perspectiva que está basada en su propia experiencia subjetiva como emprendedor. Uh-huh. Lo cual te puede volver loco. ¿Ya? ¿Vale? Te dan mil opiniones distintas que a veces están en direcciones opuestas. En Y Combinator tienen 3 o 4 principios básicos, y lo único que hacen es machacarte esos 3 o 4 principios una y otra vez, semana tras semana, y le dan color a esos principios en base a las experiencias subjetivas de cada mentor. Pero los principios son siempre los mismos y son una chorrada, pero cuando te los repiten tanto, al final, bueno, es lo que hace un buen líder, ¿no? ¿Y cuáles son así los que más te han quedado a ti grabados a fuego?
suenan como una tontería, pero los ignoramos tan a menudo. Habla con tus clientes, ¿vale? Crea algo que la gente quiera, ¿vale? Monta algo que la gente quiera. Haz cosas que no escalen al principio. Básicamente son los basics cosas, pero claro, cuando te los machacan y tienes un grupo de peer accountability, que son dos palabras que usamos mucho en Microverse, ¿no? Tienes un grupo de emprendedores súper inteligentes que todas las semanas se reúnen contigo, son 8 personas y a todo el mundo le están poniendo esos mismos principios y todas las semanas tienen que traer nuevos resultados y te dicen, bueno, a ver, Ariel, ¿qué te está impidiendo que multipliques por 10 de aquí a la semana que viene el número de estudiantes? Yo digo, bueno, no sé, el marketing, que no tenemos dinero para hacer ads. Bueno, ¿y has hablado con los que ya tienes para ver cómo podrías encontrar más de ellos sin tener que hacer publicidad? Y te lo machacan eso, ya has hablado con ellos, ya has pensado de una forma no escalable, pero siempre como tirándote abajo todos los assumptions que tienes de por qué las cosas son como son. Muy bien. Oye, ¿y cómo algún consejo para aplicar y que te escojan, o en todo el proceso de selección? Que algún consejo, porque creo que hay algún otro español que ha ido por ahí, que ha publicado alguna vez, que oye, si queréis consejos o queréis tal, ¿hay alguna cosa que tú digas, oye, especialmente que es interesante cuando se le preseleccionan, pasas las entrevistas? Son 2 pasos, ¿no? El primero es la aplicación en línea y después tienes la entrevista en persona. Para la aplicación en línea es donde filtran la mayor cantidad de gente y ahí el consejo que a veces es antiintuitivo es cuanto menos pongas, mejor. En tu aplicación, cuanto menos cuentes, mejor. Pero tienes que saber qué contar, ¿vale? A veces creemos como emprendedores que hay que contar todos los detalles del negocio para que alguien entienda lo difícil que es. Y no. El arte está en elegir las 2 cosas que van a llamar la atención y que claramente, fácilmente le van a hacer entender qué hace tu negocio, pero qué hace distinto. ¿En tu caso? Mira, en nuestro caso el tagline lo odiaba porque la verdad que lo odio como emprendedor, pero es una cuestión de ego nada más porque funciona de puta madre y es Lambda School for the rest of the world. Ok. ¿Vale? Es lo mismo que hace Lambda School. También, y yo quería contar que es el peer-to-peer y todo este tema de la escalabilidad. No. ¿Qué hacéis? Mira, lo que hace Lambda School, pero hemos encontrado una manera de que desde un punto de vista de negocio funcione para cualquier país del mundo. Eso es. Muy bien. Oye, y entonces, ¿y la entrevista, algún consejo cuando vas a hacer la entrevista? O... Mira, la entrevista... Porque sé que la gente os lo preparáis, ¿no? O sea, sí. Cuando la gente, yo me acuerdo, no sé, hablé contigo, hablo con otra gente, la gente como si fuera el examen, se lo preparan Yo soy un poco obse y buen planificador y quizá me pasé un poquito, ¿vale? Hice 8 o 9 mock interviews con otros antiguos alumnos de YC. Eso lo recomiendo a todo el mundo, obsesivo o no obsesivo, tienes que hacer eso, ayuda un montón. Pero sí que me preparé flashcards para memorizarme, que cualquier pregunta que me hicieran, me preparé un FAQ con 180 preguntas posibles y me aseguré de que podía responder cualquiera en menos de 10 palabras. Y me sabía las respuestas de todo. Me acabaron de hacer un montón de preguntas que no me las esperaba. Ajá. La entrevista, de hecho, fue rarísima. Fue como, pero a ver, Ariel, no entiendo... ¿Qué es tu producto? ¿Cómo se ve? Claro, la gente espera una app, espera un website. Yeah. Y como Uber, como Airbnb, las mejores empresas de hoy en día no son productos, son servicios, ¿vale? Donde el producto es parte de la experiencia, pero en Airbnb el servicio verdadero que te da valor es ir a la casa de alguien en un lugar distinto. En nuestro caso es la experiencia colaborativa entre estudiantes de todo el mundo, ¿no? Eso es difícil de mostrarlo en una interfaz y fue un reto en la entrevista, aprendí bastante de eso. Y ¿Qué es lo que cambia? Entiendo que el funding, el demo day, eso pues tiene que ser algo realmente diferente, ¿no? Pero explícanos un poco ahí, ¿qué es lo que te cambió el antes y el después de Y Combinator? Y no sé si está relacionado al funding ahí, si no luego lo Sí, mira, lo primero, al igual que hicimos con Javi, con TouristEye, me traje a todo el equipo de Microverse a vivir esos 3 meses en Silicon Valley. Mientras estaba Y Combinator. Sí, wow. Porque Y Combinator... 500 sí que era, cualquier miembro del equipo podía participar en 500. YC es exclusivo para los founders. Y yo quería compartir la experiencia con el equipo. El problema es que mi equipo, hay que predicar con el ejemplo, es completamente remoto. Tengo miembros del equipo en Filipinas, Nigeria, en México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Polonia. Bueno, me llevé a todo el mundo de todos esos países a vivir en un par de casas enormes durante 3 meses, 24 horas al día. Fue una pasada la experiencia.
pero el nivel de energía que te genera YC y poder transmitirle esa energía al resto del equipo fue algo único. Como te decía, cada semana los partners me decían, bueno, ¿y cómo vas a hacer para crecer más? Y para la semana que viene, ¿cuánto más quieres crecer? Y decía, no sé, 2X. Me decía, ¿y qué hace falta para crecer 5X? Y digo, bueno, la gente no puede entrar porque no se puede permitir 9 meses de estar en el programa sin una fuente de ingresos. Y me decían, ok, paguémosle para que esté en el programa. Digo, sí, pero no voy a lanzar eso la semana que viene. ¿Por qué no? No sé, la verdad es que podría hacerlo. Y llegaba esa noche a la casa y decía, equipo, tengo una idea loca. El lunes lanzamos estipendios en México y en Colombia. Vamos a pagarle a la gente para que entre al programa. Lanzamos eso en 3 días. Hice fundraising, entre comillas, de $100,000 para poder lanzar eso en 3 días más tarde, ¿no? Ese nivel de energía y esa presión que te pone YC fue increíble. Y después, ellos te dicen, no te preocupes por hacer fundraising al principio. Si te escriben inversores que te van a escribir, y diles, mira, ahora estoy enfocado en el producto, hablamos en unos meses. Fondos como Sequoia tienen contratada gente cuyo rol esos meses es exclusivamente descubrir cuáles son las empresas de YC para poder hablar con ellas antes de que llegue Demo Day. Porque no lo sabe nadie mientras está... O sea, exacto, no se anuncia. No se anuncia. No se anuncia hasta Demo Day. Eso es. Okay. Entonces, tal cual, empezamos a recibir emails, invitaciones a barbacoas, a fiestas exclusivas, no sé qué, a todo, no, lo siento, estoy trabajando en el producto, con el equipo. 3 semanas antes de empezar, de Demo Day, ya teníamos una oferta de un fondo con el que sí había empezado a hablar antes de YC, pero ante YC les dije que no. Y tenía una oferta de $1 millón. Eso rápidamente me empezó a abrir puertas para hablar con otros inversores. Antes de Demo Day ya teníamos ofertas por 3 millones. Y en la semana después de Demo Day llegamos a tener ofertas por 8 millones. De inversión. De inversión. Wow. No agarramos todo, no tenía sentido. Habría que haber... La valoración se multiplicó por casi por 7 entre antes y después de YC. Pero aún así, haber levantado la valoración más hubiese requerido tener que, con la gente que ya había invertido las primeras semanas, volver a pelear en la valoración, y dijimos, no, mira, me tengo que enfocar en el producto y en el equipo y en los estudiantes, ¿no? Y voy a cerrar esta ronda ya, y levantamos, varios millones, pero... ¿Y te pone presión, o sea, de haber pasado por ahí en el sentido de, personalmente, te digo, de, oye, tengo que cumplir las expectativas porque... Obviamente has levantado una valoración más alta, pero ahora tengo que mantenerme, ¿no? Porque yo, a raíz de tu caso, ¿no? Y valorarlo, ¿no? Estuve hablando con otros y me dijeron, bueno, aquí el tema es luego mantenerse, ¿no? Mucha gente que había pasado dice mantenerse porque pasas por Y Combinator, hay una cierta ola, luego puede haber una bajada y luego vuelves a subir, ¿no? Y me dicen, pero ostras, esa bajada a veces es un poco... Te pregunto, ¿hay una cierta presión personalmente? ¿Tú vives eso o no? La verdad es que no. Okay. Pero tengo otra, y es la presión de los estudiantes y del equipo, ¿vale? Uh-huh. Al final, mi responsabilidad principal es a los estudiantes, hacia los estudiantes. Entonces, si ellos consiguen trabajo, los inversores te aseguro que van a estar muy felices. Mira, los números son muy fáciles. Si conseguimos 10,000 estudiantes al año, generamos 100 millones de revenue anual. Y somos un unicorn. Me cuesta mucho creer que no hay 10,000 personas en el mundo al año con talento para empezar carreras internacionales. No todas son en software, otras pueden ser en diseño y otras cosas que ya lanzaremos. Y oye, ¿y qué es lo que ha sido lo más difícil, tío, en esta experiencia de Microverse? O sea, ¿qué es lo más complicado? Porque a veces has cambiado de países, a veces has cambiado un poco de estrategia. ¿Qué es lo que ahí que dices, hostia, me ha costado algo esto? ¿No? Te pregunto, o gestiona el equipo en remoto, que eso luego hablaremos, pero... montar el equipo... Mira, es la experiencia de vida y profesional más bonita y estimulante de mi vida, y la que más me aterroriza es la velocidad a la que se está moviendo todo. El crecimiento es brutal, y el nivel de responsabilidad que siento hacia los estudiantes es tremendo. Pone mucha presión y es difícil de gestionar eso. Creo que el reto en particular es que invertimos mucho dinero en cada estudiante, y ese retorno no llega hasta dentro de un año más tarde, no empieza a llegar. Tenemos también soluciones interesantes que salieron de YC a eso, pero el mayor reto es que la mayoría de las hipótesis que queremos validar
te llevan 1 año, 2, 3, 4 años en validar. Como emprendedor y como persona impaciente que soy, eso me mata. Yeah. Entonces, gestionar cómo arriesgar sin arriesgar demasiado ni demasiado poco cuando tu validación es a tan largo plazo es difícil como líder. Pero bueno, está siendo muy interesante. Startup School. Extraordinario el proyecto de Microverse. Tenemos con nosotros a Ariel Camus. Sin duda todo aquel proyecto pues que haga de este mundo un poquito mejor y que todas esas personas pues que de alguna manera puedan acceder a estos estudios y evidentemente formarse y aportar valor a un mundo que yo creo que le hace muchísima falta. Llegamos y abrimos las puertas de Startup School hoy pues un poco para entrar precisamente en el concepto de esto de gestionar un equipo en remoto, ¿no? Sí. Complejidad. Hablando con Ariel, ¿no? Oye, ¿de qué podemos hablar? Que podamos aportar algo a los que nos escuchan y que puedan aprender, aparte más allá de la historia, que yo creo que es alucinante, y el proyecto tanto de Turisize como de Microverse, ¿no? Y hablábamos de remoto, ¿vale? Oye, ¿cómo? Entonces la primera pregunta que te quería hacer era, oye, ¿hay que empezar en remoto, sí o no? O sea, ¿deberíamos empezar en remoto o debería, y luego la siguiente es, ¿debo trasladar mi empresa que no es remoto a remoto o no? Mira, de acá a unos años, si estamos hablando ya de pocos años, las empresas que no puedan apoyar a gente trabajando en remoto van a estar en una gran desventaja, ¿vale? La gente busca cada vez más flexibilidad, la vida es compleja. Como hay empresas que están empezando a ofrecer trabajo remoto, esa gente puede contratar mucho más fácilmente. No solo puede contratar más fácilmente, puede retener a la gente mayor cantidad de tiempo. Poco a poco, los que no se adapten a eso, les va a costar cada vez más contratar porque no pueden ofrecer esa flexibilidad. Entonces, creo que todos tenemos que adaptarnos. Ahora bien, es mucho más fácil si empiezas en remoto que si tienes que cambiar. Cuanto más grande sea la organización, más difícil. Vale, entonces, ahora me pongo en empezar en remoto. Oye, pues empezamos, aunque trabajemos los 4 emprendedores juntos, entiendo qué tengo que hacer para empezar en remoto. Lo primero es separaros y no estar juntos. No sirve estar en remoto virtual. Vale. Bueno, no, a ver, bien, el tiempo en persona es buenísimo. De hecho, con el equipo inicial, aunque sea solo founder, con el equipo inicial sí que nos juntamos en persona varias veces. Una vez aquí en Barcelona, una vez en El Salvador, después de nuevo en San Francisco. El tiempo en persona, cara a cara, es importante. Pero que no sea por defecto, pasar tiempos separados es importante. ¿Por qué? El reto de trabajar en remoto es un reto de comunicación. De cómo tomas decisiones, de cómo gestionas la motivación de la gente, de cómo te aseguras que todo el mundo esté informado. Al final es un reto de cómo documentas las cosas, y ahí es donde para mí haber aprendido de Sid, del founder de GitLab. Ellos tienen algo que recomienda a todo el mundo mirar, es la Biblia del trabajo remoto, y es el Team Handbook de GitLab. Ellos tienen documentado todo de forma obsesiva, todos sus procesos, sus equipos, cómo compensan a sus equipos, cómo organizan los equipos, cómo entrenan a los managers, todo. Está todo en línea en su handbook, y es una pasada. Son miles y miles y miles de páginas, y de ahí, a través de Sid, he aprendido mucho. Pero ¿no te hace ir un poco más lento? No, porque al principio empiezas a producir, no, sin escribir los procesos, ¿no te ralentiza un poco? ¿O no va bien porque...? Mira, tiene sus retos de cara a la producción de ideas, porque las ideas en persona, hablándolas, hay mayor chispa, ¿no? Para darle riqueza a esas ideas. Pero ahora, el trabajo al final es una combinación de generar ideas y de ejecutarlas. Y ejecutarlas a veces requiere que entres en tu zona de flow, ¿no? Y de concentración. Y trabajar en remoto hace mucho más fácil poder estar concentrado que cuando estás todo el mundo en el mismo lugar. Es un trade-off, es un balance de cosas, y tiene sus ventajas y desventajas. Oye, nosotros aquí tenemos GoTrendier aquí al lado, y tenemos una parte en remoto, otra, ¿no? Luego te comentamos, pero ¿cómo deberíamos? El equipo técnico no trabaja en remoto, ¿vale? Está todo junto. ¿Cómo deberíamos, ahora que son pues 8 developers, cómo deberíamos hacerlo para empezar? O sea, ¿que por dónde tenemos que empezar para hacerlo remoto? ¿Tú qué harías? Mira, voy a pensar un poco en alto aquí y hacemos una conversación, ¿vale? Lo primero es, yo intento como persona de producto armar equipos orientados a lo que le damos al usuario y no a la tecnología que hay detrás, ¿no? No montar un equipo de programación de iOS o de Android, sino montar un equipo que se encarga de la experiencia de la gente que añade ropa a la plataforma, por ejemplo, ¿vale? Intentar que ese equipo sea autónomo y que sea multidisciplinario. Hay un diseñador, hay un product manager, hay developers,
¿vale? Cuando tienes eso, se te es más fácil, es un poco lo que está haciendo ahora Stripe, por ejemplo, que su quinto hub, su quinta oficina es remota, ¿vale? Pero lo que están haciendo y lo que hacen muchas empresas es decir, vale, este producto o esta parte del producto la vamos a hacer que la lleve un equipo remoto donde todos los componentes del equipo estén en remotos. Incluso la gente de operaciones, la gente de venta, tenerla trabajando junta, pero que estén todos en remoto, si no es muy difícil evitar que se generen ciudadanos de segunda clase. Ya. Bueno, esto es lo que a veces pasa, ¿no? Con el... Y aparte de esto... ¿Hay alguna, por ejemplo, alguna herramienta que debería utilizar exactamente para empezar esa comunicación? A ver, yo no creo mucho en herramientas, pero porque creo que lo difícil me lo he apuntado, es cómo te aseguras de que todo el mundo esté informado. Ajá. Yo recuerdo en Trovit, en todas las startups que yo he estado, siempre cuando preguntaba al equipo, todo el mundo que no estaba informado. Y decía, tío, pues si aquí en Trovit tenemos todo abierto, todo el mundo explica todo, tío, no, Fer, un 3/4 de lo mismo, si salen las ventas, tío, si me falta que vengáis a alboar toda la empresa, tío, o sea, pero la sensación de la gente es que no está informada, ¿no? Entonces, oye, ¿qué herramientas deberíamos utilizar para empezar a hacer, o qué tips nos das ahí? Mira, yo soy lo opuesto a ti, me encantan las herramientas, pruebo todo, pero te doy la razón, aquí no es una cuestión de herramientas, la herramienta es secundario. Lo importante es lo siguiente, cuando tú tienes gente trabajando en equipos que están en distintas zonas horarias, tienes que asumir que va a haber momentos donde no hay solapamiento, pero que un equipo va a depender del otro. Si no hay solapamiento, pero hay dependencia, ¿qué haces? Necesitas que pueda haber mucho más comunicación asíncrona y que toda la información que un equipo necesita para trabajar esté documentada. Entonces, te voy a dar un ejemplo de un hábito que estamos armando, que también lo tiene GitLab, y es, si alguien te hace una pregunta, nunca le des la respuesta, siempre le das un link a la documentación donde está la respuesta. Y si esa respuesta todavía no ha sido escrita, ya que se la vas a escribir o le vas a dar la respuesta, pues en lugar de escribirla en el chat o en Slack, la escribes en la herramienta que utilices para documentar y ya tienes el link que se lo mandas. La próxima vez, esa persona le mandará el link a la siguiente persona y hará lo mismo por otro. O sea, que básicamente es un shock de sobre todo, documentarlo todo. Documentar obsesivamente absolutamente todos tus procesos, desde cómo contratas, de cómo haces marketing, cómo creas software, cómo educas a tus estudiantes, todo absolutamente. ¿Y las reuniones cómo las montas si estás en diferentes tramos horarios relevantes? Vale, entonces... Por ejemplo, nos pasa aquí en México, Barcelona, México, no hay una diferencia horaria, pero sabemos que a partir de las 7 en Barcelona es más complicado, pero allí son las 11, que como se han tomado un café y hayan tenido cualquier incidencia, ya no los ves hasta el día siguiente, ¿no? En general, el número de meetings, de reuniones que tengas por empleado, por semana, es un muy buen KPI para saber cómo de bien estás haciendo las cosas. Cuanto más alto, peor lo estás haciendo. Significa que estás dependiendo de estar comunicándote de forma síncrona en lugar de depender de esa documentación y sistemas asíncronos. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que le quiero dar feedback a un compañero de trabajo. Primero, voy a elegir el medio de mayor ancho de banda para poder tener una conversación un poco más que puede herir alguna sensibilidad, ¿no? Entonces, si le mando un mensaje de texto, esa persona a lo mejor va a interpretar cualquier cosa de ese mensaje. Pero si me espero a tener un meeting para poder que esa persona tenga disponibilidad en la zona horaria, a lo mejor pasan 3 días hasta que podemos hablar. Entonces, ¿qué hago? Utilizo una herramienta como Loom, L-O-O-M, pero hay un montón. Puedes grabar un mensaje de audio, lo que sea, donde yo puedo utilizar mi lenguaje corporal, le doy un clic, empieza a grabarme, le doy mi feedback, mi lenguaje corporal, le doy stop, me genera un link y ese link es el que le envío a mi compañero de trabajo. A lo mejor yo me voy a dormir, mi compañero de trabajo lo va a abrir y me va a ver con todo mi lenguaje corporal, va a ver que no lo estoy diciendo de mala gana, que estoy haciendo alguna conversación más exploratoria y va a estar más dispuesto a poder abrirse a esa conversación. Eso es la mezcla de cómo lidiar con la comunicación asíncrona, pero a la vez tener ancho de banda para esa comunicación. Oye, ¿qué 3 herramientas, qué top 3 recomendarías? ¿Y para qué son? Mira, la primera es Twist. Twist, el emprendedor, por cierto, vive aquí en Barcelona y es la empresa detrás de Todoist también. Es como un Slack donde hay 2 diferencias. Una, que todas las conversaciones son dentro de un canal, igual que en Slack, pero en canal solo puedes iniciar una conversación dentro de un thread.
Y los threads tienen que tener un nombre. Por tanto, cada vez que tienes una conversación, queda autodocumentada la conversación porque el título del thread hace que sea muy fácil encontrar esa información en el futuro. Y lo segundo que hace es que no te dice si alguien está en línea o no está en línea, lo cual hace que la gente trabaje más en esta zona de flow y no esté pensando que si no responde inmediatamente se va a quedar fuera del loop de la información. Esa es una, nos ha cambiado totalmente la forma en la que trabajamos. La otra creo que es Loom, el que te mencionaba, para grabar estos vídeos así cortitos. Y la tercera diría que es Notion, para documentar todo. Ok, perfecto. Oye, ¿y cómo, para encontrar gente, entiendo que utilizas bolsas de empleo para trabajar en remoto, pero ¿cómo el salario, cómo decides qué salario le voy a pagar? Y luego me explicas el cómo le pagas y cómo te facturas, vale, ¿no? Porque esto también debe ser otro drama de los guays. Oye, tirando un poco también para casa, una herramienta que estamos utilizando un montón, conectado a lo de Loom, es Hireflix. Okay. Donde un montón de las entrevistas a los estudiantes, a gente que queremos contratar de cara al proceso de selección, las hacemos con Hireflix. ¿Por qué? Porque es alto ancho de banda, pero de forma asíncrona. Nos permite hacer cosas súper chulas, como por ejemplo, mirar las entrevistas a velocidad 2x. De hecho, tengo una persona que las ve a 3x. No sé cómo lo hace, pero le ahorro un montón de tiempo y lo puede hacer cuando esa persona no va a estar interrumpida en sus otras tareas, etc. Una pasada. Ahora, ¿cómo hacemos para compensar? Mira, la lógica es la siguiente. Si le pagamos a todo el mundo un salario de San Francisco, estaríamos yendo en contra de los intereses de nuestros inversores porque estaríamos perdiendo dinero porque hay gente en otras partes del mundo que cobrando menos que en San Francisco lo podría hacer. Si le pagamos a todo el mundo un salario medio o un salario de, no sé, Nigeria, nunca vamos a poder contratar a nadie de San Francisco, ¿vale? Y nuestro objetivo es contratar a la mejor persona que podamos para cada posición. Eso me lleva a tener que adaptar el salario al lugar donde vive la persona. Sin embargo, de cara a hacerlo competitivo e igualar un poco la balanza en el mundo, lo que hemos hecho es que el 30% de tu salario sea el salario que cobrarías en Silicon Valley. Y el 70% está ajustado en relación a tu coste de vida de la ciudad donde vives relativa con el de San Francisco. Y utilizamos una base de datos de salarios anonimizados de San Francisco. Utilizamos el 50 percentil para elegir qué salario pagamos y tenemos una calculadora que está toda parametrizada donde no hay lugar a la negociación para evitar, por ejemplo, situaciones donde mujeres acaban ganando menos porque tienden a negociar menos que los hombres. Yeah. Y súper interesante. ¿Esto lo aplicarías, por ejemplo, en Barcelona? Pero entonces te dificultaría, por ejemplo, contratar a gente de Estados Unidos, ¿no? ¿Te refieres en remoto también? Sí, en remoto, sí. Tenemos gente aquí en España contratada. Pero el sistema de fijación de salarios es el que tú utilizarías. Si fuera solo a contratar en España, no necesariamente, pero de cara a remoto lo aplicamos a España o lo aplicamos a gente de San Francisco, aplica a todo el mundo. Oye, súper. ¿Y dónde encontrar este talento que quiere trabajar en remoto? Porque entiendo que no todo el mundo quiere trabajar en remoto. O sea, utilizas bolsas de trabajo especializadas. Bueno, aparte de ir a reclutar directamente a Microverse, pero si quieres, por ejemplo, un perfil técnico, ¿no? Hay perfil técnico, un perfil de marketing, de captación, ¿no? Especializado en growth. Pones o en cualquier bolsa de empleo. Ayer veía las estadísticas de Doist, la empresa detrás de Todoist y Twist, que es un equipo remoto también, y decían que habían recibido en los últimos meses 10.000 solicitudes de trabajo, ¿vale? Cuando contratas en remoto, si algo no te falta es gente que quiere entrar a trabajar. O sea, de hecho ese es el punto, ¿no? Que pasas de estar limitado por lo hiperlocal a poder contratar donde sea que la mejor persona esté. O sea, puedes contratar local o en cualquier otra parte del mundo, te da mucho más. Vale, y la última pregunta ya por acabar es, ¿qué debería leer para profundizar? No sé si entiendo, me parece, no recuerdo mal, tenías un blog que escribías, ¿no? ¿O no? O sea que sobre remoto, o había alguien que escribe mucho en remoto, pero ¿o existe algún libro que tú puedas aprender de libro? O oye, tío, pues antes de meterte en este tinglao, léete esto y aprende de este, o sigue a estos tíos que son los que de verdad lo están haciendo muy bien. Lo primero, si alguien está planteándose esto, que me escriba, me mande un tweet o algo, porque feliz de hablar de estos temas, es algo en lo que quiero contribuir y encantado de ayudar a la industria a mejorar. Pero por otro lado, diría leerse el handbook de GitLab.
Van a aprender muchísimo de eso. Y también, bueno, hay gente que lo está haciendo muy interesantemente, como la gente de GitLab, la gente de Doist, la gente de Buffer. Han plantado algunas semillas de transparencia, de cómo trabajar en remoto, etcétera, y han escrito mucho al respecto. Yo también he escrito algo en Medium, pero me recomendaría seguir a los founders de esas empresas y nada, hay mucho que aprender. Oye, Ariel, súper interesante todo, tío. La verdad es que te preguntaría 1000 cosas más, pero luego me echan bronca que no puede durar más de una hora, que no sé qué, que no sé Y cuándo. a mí me encanta hablar, así que mejor que paremos. Bueno, ¿y qué te piensas que hago yo aquí? Es que claro, aquí hay que frenarlo un poco, ¿no? Porque es mejor dejar a la gente con ganas de más. Te volveremos a invitar, darlo por hecho, y es más, lo haremos en remoto. Y así ya será el círculo que se cierra, ¿verdad? Oye, hemos aprendido muchísimo. Nuestros alumnos, los de nuestra Startup School, yo creo que les falta papel ahora para todos los tips que has llegado a dar. Es impresionante, sin duda, por tu experiencia y, como decíamos, por este proyecto extraordinario como es Microverse. Desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y gracias también por estar aquí con nosotros. A vosotros por tenerme. Y vosotros ya sabéis que cada 15 días tenéis un nuevo capítulo donde Jesús Monleón pues tiene estas charlas extraordinarias donde todos aprendemos abriendo las puertas de Startup School. Nos encontráis en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Ya sabéis que nos escuchamos en 15 días. Gracias a todos. Síguenos en Twitter, @seedrocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.